Estamos en una época científica, pero esta ciencia, en lugar de ponernos en dificultades teológicas, nos ayuda, nos ilumina, porque toda verdad es parte del conocimiento humano, vista la realidad desde diversos puntos de vista. No basta una sola metodología, no basta un solo punto de vista para conocer una realidad inmensamente rica. Y por tanto, yo veo a ciencia, a filosofía, a teología y también otras maneras de conocer la realidad como psicología, historia, arte. Veo a todo eso como un modo múltiple de observar la realidad desde diversos ángulos para tener una visión más completa. No podemos ir por el mundo con anteojeras, que solo vale un punto de vista. No es así la realidad. Y la realidad científica tiene mucho que ayudarnos, o con qué ayudarnos, en el mundo de la filosofía y de la teología. Yo he dado clases durante 32 años de filosofía de la naturaleza con el nombre Metafísica de la Materia. Eso era lo que yo enseñaba. La materia la puede estudiar la física, pero hay preguntas que van más allá, son metafísica de la materia. El hombre es materia y espíritu. Por lo tanto, para conocer al hombre, cuanto más conozca la materia, también mejor puedo comprender lo que es la realidad humana. Nuestra fe trata de la persona humana precisamente como una realidad del orden material, hasta el punto de atreverse a decir, como decimos en el prólogo del Evangelio de San Juan, Dios, el Verbo, se hizo carne, no se disfrazó de carne, no tomó carne de una manera más o menos pasajera, se hizo carne para siempre. Y cuando ahora adoramos el cuerpo de Cristo, adoramos materia. Y el cuerpo de Cristo no puede ser otra cosa que una estructura material, y está en el trono de Dios, adorada por ángeles. De modo que tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de la encarnación, cuando hablamos de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y si no entendemos lo que es la materia, como lo da la ciencia moderna, estamos realmente hablando sin darnos cuenta del significado de lo que decimos. Hoy, en cambio, quiero comenzar con algo más básico, hablando de ciencia como un proceso cognoscitivo y hablando de fe. Y en ambos casos estamos hablando de lo que es propio de una persona, que filosóficamente significa un sujeto inteligente y libre. Este es el concepto de persona. Somos personas porque somos inteligentes, que quiere decir no un modo de proceder, sino un modo de conocer, y somos libres. Y eso sí es un modo de proceder que debe basarse en lo que conocemos. Uno no puede actuar libremente si no sabe lo que hace. Uno no puede actuar libremente si tiene información equivocada. Por tanto, de lo que conocemos debe fluir la capacidad de actuar libremente y, por tanto, responsablemente, que es lo propio del sujeto que llamamos persona. Por razones físicas que explicaré mañana, es la ciencia precisamente la que nos lleva a decir que el universo solo puede explicarse como el resultado de una elección libre de un agente no material que conoce todas las posibilidades de hacer un universo y elige
conscientemente y libremente, crear un universo con una serie de propiedades, y no otro que podría haber creado. A un ser de potencia infinita, porque sólo una potencia infinita puede dar el paso de nada a algo, a un ser de potencia infinita no puede uno atribuirle como razón suficiente de crear un universo el que le va a entretener ver que se queman estrellas. Eso sería una tontería completa. A un ser infinitamente perfecto, conocedor de todo, absolutamente feliz en su totalidad de perfección, no puede tampoco decir uno que le va a satisfacer crear un universo para ver que se corre por el suelo con unas lagartijas o unas cosas. Tiene que ser un ser personal también, pues es inteligente y libre. Y la única razón de crear tiene que ser la búsqueda de establecer relaciones personales con otros seres inteligentes y libres que puedan finalmente participar de su felicidad. Esto es lo que significa que somos creados como imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza, no por una especie de semejanza corporal, sino una semejanza de actividad. Podemos también conocer y amar libremente. Y entonces podemos establecer una relación personal con el Creador. El Creador no va a ser representado, como en algunas filosofías, como una especie de fuerza ciega de la naturaleza, no. Ni va a ser tampoco representado, como en mitologías clásicas, como una especie de superhombre tan limitado en algunas cosas como nosotros y más bruto y más capaz en otras. No. El ser capaz de crear tiene que ser infinitamente superior a todo lo que nosotros experimentamos, tiene que ser literalmente sin limitación alguna, ni siquiera una limitación temporal, porque todo aquello que está en el tiempo porque es cambiante, y el ser infinito no puede cambiar. Lo infinito tiene toda su realidad y no puede adquirir nada nuevo ni perder lo que tiene. Esa es la razón de que hablemos de esta inmutabilidad del Creador. Sabiendo, pues, que lo que nos define como personas es la inteligencia, la capacidad de conocer, podemos preguntarnos, primero, ¿cómo conocemos la realidad? Si se puede obtener conocimiento cierto y verdadero, y segundo, ¿cuáles son los medios para obtener este conocimiento? Tiene Einstein una frase que debería grabarse en oro en cualquier sitio donde se hace un trabajo intelectual como una universidad. Y dice, toda ciencia, para ser posible, presupone dos convicciones previas. La primera, que el mundo existe objetivamente, que quiere decir que no depende de que a mí me guste o no me guste, que no depende de culturas, que no depende de condicionamientos ni de votos democráticos. El mundo existe objetivamente y el trabajo científico es intentar conocer esa realidad como es, me guste o no me guste. No hace muchos años, un científico que iba a trabajar al Centro de Investigaciones Atómicas y Nucleares del CERN, en Suiza, decía, nosotros vamos allí como Moisés al Sinaí, a que nos den las tablas de la ley, no vamos a inventarlas nosotros. Vamos a ver lo que la naturaleza hace
Y muchas veces hará algo que nos sorprende y que no entendemos, pero vamos a ver lo que hace. Se ha dicho históricamente que hay una razón profunda por la cual no se produjo ciencia, en el sentido estricto de la palabra, en ninguna de las grandes culturas del Oriente. No hubo ciencia en la India, no hubo ciencia en la China, no hubo ciencia en el Japón. ¿Hubo tecnología? Sí. ¿Hubo arte? Sí. ¿Hubo filosofía? Sí. Pero no hubo ciencia. ¿Por qué no? Porque no creían que el mundo es algo real, objetivo. Ah, no, es una cosa que yo tengo en mi cabeza. Y quién sabe lo que piensa otro. Entonces estudiar la materia no vale la pena. Y no la estudiaron. Todavía más limitante para sus estudios fue que desecharon la segunda condición que Einstein menciona. La ciencia es posible porque la realidad no puede ser contradictoria, no puede ser absurda. Y esto quiere decir que si yo digo esto es un libro y otro dice eso no es un libro, necesariamente uno de los dos se equivoca. No puede haber un sí y un no acerca de lo mismo al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista. Estos dos principios y uno más son las bases del pensar racional. El principio de identidad, el primero, me dice que las cosas son lo que son y la verdad es encontrar una descripción correcta de lo que son. No es algo que me invento. La verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad. Y como he dicho ya varias veces, me guste o no me guste. Y por eso no hay una física distinta para un chino y para un alemán y para un español y para un americano, no. Y porque las cosas son lo que son, hacen lo que hacen. Esto, que es una explicación en lenguaje vulgar, se dice con una frase más académica, que la naturaleza de las cosas es su esencia como fuente de actividad. Esto es lo que llamamos la naturaleza de una cosa. Lo que la cosa es determina cómo actúa. Y cuando se hace ciencia, se constata, no se inventa, se constata que las cosas actúan de una manera concreta y a eso llamamos una ley de la naturaleza, que no es una norma que nadie impone, sino que es una constatación universalizada de que la naturaleza actúa así. Y por eso en física toda definición es lo que llamamos una definición operativa. ¿Qué es un electrón? Es algo que actúa así, que tiene tanta inercia, que tiene tanta carga eléctrica, que tiene tal tipo de spin, lo que sea. Conocemos lo que las cosas son solo por su actividad, no tenemos una intuición de su esencia. Y por tanto, si hay una realidad que no puede comprobarse cómo actúa, no se puede tratar de ella científicamente. Más aún, si ahora uso la palabra ciencia, como se usa en nuestro lenguaje moderno, en que hablo de un edificio de ciencias en una universidad y un edificio de humanidades, ¿qué espero que se trate en el edificio de ciencias? Obviamente no espero que me hablen de crítica literaria, ni tampoco de historia, ni de psicología. En el edificio de ciencias tratarán solamente de la actividad de la materia.
y una actividad que se puede comprobar en un experimento y que da lugar a medidas. Y si no se puede comprobar con un experimento, no porque ahora falte la tecnología, sino porque la pregunta que se hace no puede nunca ser objeto de una medida en su respuesta, eso no es ciencia. Y, por ejemplo, ya queda fuera del ámbito científico cualquier afirmación de una propiedad de la materia de valor infinito. Al principio del universo la temperatura era infinita. No diga usted tal cosa. El infinito nunca se puede medir en ningún experimento. Nunca. Por lo tanto, no es una afirmación científica. Usted puede decir que en un proceso de contracción del universo se va hacia temperaturas siempre mayores, pero nunca me puede decir alcanzó una temperatura infinita. En un proceso de contracción, por ejemplo, en un agujero negro, se va hacia densidad siempre mayor, pero no me diga nunca ha alcanzado densidad infinita. No tiene derecho a decirlo. Otra cosa que no puede decirse científicamente, pero es que hay otros muchos universos. Otro universo, por definición, no es observable. Y si no es observable, no puede tratarse como una hipótesis científica. Será ciencia ficción. Pero no puede tratarse como hipótesis científica. Los dos principios, el de identidad y el de no contradicción, son necesarios también para todo desarrollo de conocimiento a base de los datos de la ciencia, porque la ciencia no es una colección de datos. La ciencia tiene que buscar explicaciones. Para eso hace falta aplicar lógica de inducción y de deducción. De inducción que me permite ir de unos cuantos casos a una afirmación universal, precisamente basada en que las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y tiene que ser una deducción libre de contradicciones. Pensemos en un teorema matemático que siempre termina diciendo, por lo tanto, esto es igual a esto o esto no es igual a esto. Y nunca se pueden dar las dos respuestas simultáneamente. El principio de no contradicción es la base de la racionalidad. Pero no bastaría esto solo para hacer ciencia, sino que hace falta introducir el principio de razón suficiente. ¿Por qué brilla el sol?, le puede preguntar un niño a su padre. ¿Y qué contesta el papá? Pues a lo mejor contesta como los filósofos antiguos, porque está hecho de una cosa brillante. Eso, claro, es no decir nada. Es decir, brilla porque brilla. ¿Cómo se ha hecho ciencia? ¿Por qué brilla el sol? El que brilla quiere decir que emite luz y calor. ¿De dónde lo saca? ¿Cómo se obtiene luz y calor en nuestra experiencia? Con algún tipo de combustible. ¿Qué quema el sol? ¿Podría quemar carbón? Se calcula cuánto carbón tendría que quemar al segundo el sol y resulta que toda la masa del sol se habría consumido en menos de 4.000 años. Por lo tanto, no puede ser que quema carbón. ¿Podría servir que un gas, cuando se comprime, se calienta? Se hace el cálculo, daría para unos millones de años, pero tampoco basta. Porque sabemos que hay vida en la Tierra desde hace 3.500 millones de años y el Sol se hubiese apagado en pocos millones. La solución vino cuando se descubrió la energía nuclear. ¿Por qué brilla el Sol? Porque es un reactor nuclear. Y en una reacción nuclear, por kilo,
se produce 1 millón de veces más energía que quemando carbón. Entonces vale. El Sol no ha durado miles de años, ha durado miles de millones de años y todavía le queda tiempo. Si no se busca una razón suficiente, no se puede hacer ciencia. Y esto es parte de todo pensar racional. Por desgracia, esto se olvida hoy mucho. Dentro de la especie de mentalidad light que hay hoy, que comienza negando que hay una verdad, todo es materia de opinión, así. Y cuando usted siente los síntomas de un cáncer, le pide la opinión a un delantero del Deportivo de La Coruña. Ah, no, se lo pido al mejor médico que encuentro. Entonces no todas las opiniones valen igual. Ah, bueno, claro, no, en este caso no. ¿Y en los demás qué? Y la otra estupidez es el dar como razón suficiente porque sí. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Eso no le satisface ni a un niño de 2 años. Lo que pasa es que como decir un porque sí así tan palmario suena un poco como ridículo, que lo es, se disfraza el porque sí. Se usa otra palabra que parece más elegante. ¿Por qué existe el universo? Por azar. ¿Por qué aparece la vida? Por azar. ¿Por qué aparece el hombre? Por azar. Y dígame, ¿qué demonios es el azar? ¿Es una propiedad de la materia? Ah, no. ¿Lo puede usted medir con algún voltímetro o con algo en el laboratorio? Ah, no. ¿Qué es entonces eso como razón? Es una estupidez como una casa, que es lo que es. Así pues, tomemos en serio lo que es la racionalidad humana, principio de identidad, base de la objetividad científica, principio de no contradicción, no todo vale, y principio de razón suficiente. Hay que buscar una razón explicativa de todo. Si no, no se hace ciencia. Ningún científico puede escribir que esto ocurre porque sí. Ah, no. Bien, si esto es ciencia y trata solo de lo que es la materia y de cómo actúa, entonces, ¿qué dice la ciencia? Me preguntan a veces acerca de la existencia de Dios. Respuesta, no dice nada, porque no le toca. Y quedemos claros en esto. La ciencia solo puede hablar de lo que compruebe con un experimento, o de dar razón de un proceso físico basándose en otro estado físico anterior. Nada más. La ciencia no tiene ningún instrumento para determinar que Dios existe o no existe. Incluso, la ciencia no tiene ninguna metodología para hablar, por ejemplo, de finalidad. ¿Para qué es esto? Ah, pues mire usted, puede servir, si usted quiere, pues para cazar una moza, puede servir para ponerlo en un estante como algo decorativo, puede servir para poner lápices sobre la mesa, puede servir para poner una florecita o puede servir para poner un líquido. ¿Para qué es? No lo puede demostrar nadie científicamente. Ni siquiera se puede demostrar para qué es algo tan obviamente con una finalidad como es un automóvil. No hay ningún proceso de laboratorio que pueda demostrar finalidad, porque la finalidad no es una propiedad medible y nadie puede poner en una ecuación tantos grados de finalidad. Esas preguntas, las más profundas, aun acerca de la materia, no pueden tratarse con el método científico. Y uno de los grandes físicos del siglo XX dice explícitamente, la pregunta más importante de todas es,
¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un universo? Pues no vale contestar un por qué sí. ¿Por qué hay un universo? Esto no lo va a demostrar ninguna ecuación física, porque la física solo existe cuando ya hay materia, por su propia definición. Por lo tanto, la física no va a decir por qué hay la materia, y tampoco va a decir si la materia tiene o no una finalidad. No puede tratar de eso. Entonces va a haber lugar para otra nueva manera de estudiar la materia, que es un nuevo campo, la metafísica, que va más allá de la física. Y habrá preguntas de orden superior incluso a la metafísica, que serán preguntas de orden teológico. Ya lo creo que sí. Por eso, como he dicho, hace falta tener una mente suficientemente amplia en sus intereses para ver a la realidad desde diversos puntos de vista a diversos niveles. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento verdadero en cualquier campo? Por uno de tres métodos: o por mi experiencia propia, o por mi raciocinio, o porque me lo enseñan. No hay otra manera más. El conocimiento no se hereda genéticamente. Se hereda programaciones instintivas, pero no conocimiento. Mi propia experiencia me enseña muy poco. Me puede enseñar cuando soy un chiquillo que debo mantener una distancia prudente con respecto a un fuego. Me enseñará que si quiero caminar sobre el agua, que no funciona. Me enseñará que algunas cosas son comestibles y otras no. Pero mi experiencia propia me da poco del conocimiento científico, menos todavía si va más allá. Mi propio raciocinio me añade otro nivel de conocimiento también muy limitado. Poco puede decir uno, eso fue una idea mía totalmente original. Totalmente original, casi no hay nada. ¿Cómo aprendo casi todo lo que sé? Porque me lo enseñan. Hablaba yo en una universidad en Bogotá a un grupo de estudiantes de ciencias y les hablaba también de ciencia y fe, y uno de ellos me dice, es que usted habla de la fe, pero claro, en cosas de religión eso no se puede demostrar. Entonces yo le dije, ¿usted cree en la teoría atómica? Y dice, claro que sí. Era un estudiante de física. ¿Y por qué? Porque está muy bien demostrada. Yo le dije, no, usted cree porque se lo han dicho. Usted no ha demostrado nada. Y si le suelto en el laboratorio no sabría demostrar nada. Usted lo acepta porque se lo han dicho. Y el 99,999% de todo cuanto sabemos, lo sabemos porque nos lo han dicho. Y nos lo han dicho personas dignas de fe humana. Eso es lo que significa, pues, nuestro proceso cultural y nuestros avances cognoscitivos, que nos apoyamos sobre lo que otros han conseguido. Lo decía Newton con una frase que le honra por su sencillez y verdad. Humilde, pero verdad. Si he visto más lejos que otros, es porque me apoyé sobre los hombros de gigantes que me precedieron. Esto lo puede decir todo el mundo. Y una vez decía Einstein también cuando le preguntaban cómo trabajaba y que apuntaba las nuevas ideas que se le ocurrían o no. Y él dijo, no. Una idea es una cosa muy rara. Cuando uno tiene una nueva idea no necesita tomar notas para que no se le olvide. Se da cuenta. Casi todo lo que conocemos lo conocemos por fe humana. Y esta fe humana es tan potente como fuente de conocimiento que es superior en su certeza a mi experiencia.
y también se aplica a cosas que no entiendo. Y estoy hablando solo del ámbito científico y del ámbito humano. ¿Qué me dice mi experiencia? Que esta cosa es dura, sólida, la mesa también es dura y sólida y por eso esto no pasa a través de la mesa. Y que mi mano es dura y sólida y tampoco pasa a través de la mesa. ¿Y qué me dice la teoría atómica? Que estoy equivocado, que mi mano no es dura y sólida y el vaso tampoco y la mesa tampoco, que son nubes inmensas de partículas ultra microscópicas moviéndose a una enorme velocidad en un vacío casi total. Y que esta mesa, si le quitase el vacío, no la vería ni al microscopio. ¿Y a qué creo? ¿A mi experiencia o a la teoría atómica? A la teoría atómica. ¿Por qué? Porque me lo han dicho personas dignas de fe. Contra mi experiencia prefiero la certeza de esa fe humana. Y eso en cosas que no entiendo también. Y para que no creáis que es que yo digo de no entenderlo yo, uno de los físicos más eminentes del siglo XX, el doctor Richard Feynman, premio Nobel, profesor de premios Nobel, tiene una frase que da pausa a quienes quieren hacerse sábelotodos. Dice, puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica de la física moderna. Y él había contribuido mucho a la mecánica cuántica y confiesa que no la entiende. Así es. De modo que me da certeza este conocimiento recibido de otros, mucho mayor que cualquier experiencia o raciocinio mío. Y si esto es verdad en el ámbito de la ciencia, y no puedo entender a la materia, que es lo que más puedo pensar será inteligible, que alguien se asuste de que no podemos entender la Trinidad, me parece estúpido. Porque si no me entiendo a mí mismo y no entiendo a la materia, pobre sería Dios si lo mido por lo que yo puedo entender. Tenemos ya una base, pues, de lógica, metodología y limitaciones de lo que da de sí el conocimiento humano y también una apertura a un modo de conocer que me completa a mí con el conocimiento de otros y que es el único modo por el que puedo conocer el pasado. Porque el pasado, precisamente porque ya no existe, no lo puedo observar. Y no se puede deducir de un raciocinio matemático. El pasado solo se puede conocer por testimonio. Y ahora entra aquí y tengo que añadir unos minutos pocos a lo que estoy gastando del tiempo total, porque si no me quedaría muy incompleta esta primera presentación. Usamos la palabra fe y no he visto todavía nunca a nadie, ni profesor siquiera de seminario, que haga una distinción clara de tres significados que tiene la palabra fe. Y si no se distinguen, se dicen muchas burradas y hasta herejías, incluso por profesores de seminario. ¿Qué significa la palabra fe? Primariamente, significa conocimiento recibido de otros, nada más. Conocimiento que se acepta por ser información dada por personas que tienen conocimiento y sinceridad. Saben lo que dicen y dicen lo que saben. Este es el primer significado de la palabra fe. Como he dicho, solo por fe
humana puedo conocer la historia. ¿En qué se basa el cristianismo? En hechos históricos. No se basa en filosofía de nadie, ni se basa en lo que siento dentro. Que cuando tengo un dolor de estómago, lo único que siento es el dolor de estómago, pero no pierdo la fe por eso. Primeramente, por fe humana histórica, necesito pruebas de que existió Cristo hace 2000 años, de lo que hizo, de lo que enseñó, incluyendo pruebas de sus milagros, y si no tengo pruebas, el aceptar el cristianismo sería irracional. Y Dios, que me ha hecho racional, no puede pedirme que deje de serlo para acercarme a Él. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del milagro, lo dice explícitamente. Dios, para acomodarse a nuestra naturaleza racional, ha dado pruebas de su actividad y de la misión de Cristo mediante milagros. Y hoy está muy de moda entre teólogos progres el decir que los milagros hay que desmitificarlos y hay que reducirlos a estupideces, como que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue que el Señor convenció a los que llevaban una merienda de campo que la repartiesen con los demás. Es una idiotez completa, ya desde el punto de vista humano. Cuando dice el Evangelio explícitamente que sólo había 5 panes y 2 peces, y que después de la multiplicación sobraron 12 puertas llenas de trozos, y que la gente, asombrada de lo que Cristo había hecho, querían proclamarle rey, no me diga usted que la idiotez de compartir unas meriendas de campo es la explicación de este proceso. Vamos, hace falta ser tontos o pensar que lo somos los que leemos eso. Y de la misma manera que diga un imbécil y que lo pongan en una revista como un gran nuevo pensamiento científico, que Cristo anduvo sobre las aguas porque había debajo del agua, a una profundidad de unos centímetros nada más, una acera de piedra que llegaba desde el borde del lago hasta el centro, y que todos los pescadores de aquel lago no se habían enterado del asunto. Hace falta ser imbécil para decir eso y proponerlo, y que le tomen a uno en serio y no le lleven al kindergarten para que aprenda a pensar. Vamos, que se pone uno de malas con la idiotez tan común hoy en los medios de comunicación y en los señores que tienen pisto para presentar una nueva teoría, como la idiotez reciente del Código da Vinci y todas esas cosas. Yo, que he trabajado también en tratar de entender la sábana de Turín, donde hay una imagen inexplicable, me he encontrado con un programa que, además, con todo bombo y platillo, lo ponen en televisión, y una cosa especial del National Geographic y no sé qué, que ya tienen la solución. ¿Quién hizo esa imagen? ¿Se lo pueden imaginar a quién buscan para que lo haga? Claro, ¿quién va a ser? Leonardo da Vinci. Era un genio. Sin que nadie se enterase, él inventó solito la fotografía. Y solo hizo una fotografía magnífica de cuerpo entero de él mismo en cueros. Pues mire usted que tiene esto gracia. Y para darle la puntilla a la estupidez, le dicen a uno que eso lo hizo 100 años antes de nacer, porque ya estaba bien demostrada la sábana de Turín y conocida históricamente 100 años antes de que naciese Leonardo. Verdaderamente la imbecilidad humana no tiene límite. Recuerdo que decía un profesor de Sagrada Escritura, que dice la Escritura que el número de los tontos es infinito, y dice, y no ha disminuido desde entonces. No. Pues bien, necesito pruebas, por lo tanto, de que Cristo existió, como las necesito de que existió Sócrates. Y necesito pruebas de lo que Cristo enseñó,
como las necesito de lo que enseñó Sócrates. Y ninguno de los dos escribió nada, solamente lo sabemos por sus discípulos. Y necesito pruebas de lo que Cristo hizo, incluyendo los milagros, como necesito pruebas de lo que hizo Julio César. Y por eso Cristo presenta los milagros como prueba de su capacidad de enseñar con autoridad divina. Y por eso les dice a los fariseos: si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado. Pero las hice, las visteis y no creéis, no tenéis disculpa. Cristo se apoya en sus milagros como prueba de que tiene autoridad de enseñar, y esos milagros son indiscutibles en lógica alguna. Las supuestas explicaciones de los milagros son de ese nivel de imbecilidad que he dicho con esos ejemplos. Entonces me dicen los protestantes y los influidos por los protestantes, es que entonces la fe no es un acto libre. No, no es un acto libre lógicamente, es un acto necesario lógicamente, porque si no, no sería racional. Lo que pasa es que por prejuicios alguien puede negar aún lo más obvio racionalmente, sí. Como decía uno, nada menos, me lo contaba un profesor de la Gregoriana alemán, Padre Hubert, que el gran gurú de la psicología, el filósofo Jung, decía, hablando de un milagro, tiene todas las pruebas históricas que uno pueda pedir. Pero como si se admite hay que aceptar a Dios, hay que negarlo. Y se acabó. Tienen los americanos una frase cínica que describe este estado de ánimo: yo ya tengo mis ideas, no me confunda usted con hechos. Pues esta actitud es precisamente la que Cristo echa en cara a los fariseos. ¿Qué dice el Evangelio es la actitud de los fariseos? Este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo. Así. Entonces la fe se puede dar con pruebas, debe darse con pruebas. Y el primer artículo del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. El Concilio Vaticano I definió como dogma que representa la posibilidad de alcanzar la certeza del Creador por razonamiento humano. De modo que si lo puedo razonar y puedo llegar a esa certeza, que no me digan que la fe no puede tener pruebas. Segundo significado de la palabra fe. Cuando alguien habla de un médico y dice, yo tengo mucha fe en ese médico, que me va a curar de unos dolores que tengo que me están haciendo la vida imposible, ¿de qué está hablando? ¿Va a seguir un curso de anatomía con el médico para aprender? No. Cuando otro dice, yo tengo mucha fe en este método gimnástico, ¿qué? ¿De qué habla? Es la fe como confianza que le lleva a uno a poner su vida de acuerdo con lo conocido. Eso sí, yo tengo convicciones de lo que sabe este médico, pondré mi vida de acuerdo con lo que me diga. Yo tengo una convicción de que este método gimnástico es estupendo, voy a ajustarlo a mi modo de proceder. Esta fe es un acto de mi voluntad libre, pero presupone conocimiento. Y por eso, porque es un acto de mi voluntad libre, por eso es meritoria la fe. Y por eso no se puede imponer a nadie por la fuerza.
tiene que ser un acto libre. La gracia de Dios ayuda, y ayuda también para el conocimiento, pero es mi acto de decidir poner mi vida de acuerdo con lo que he conocido, lo que hace que sea un acto meritorio. Entonces la gente suele echárseme encima. Pero ¿no decimos siempre que la fe es un don de Dios? Y usted solo habla de que es mi responsabilidad el conocer y que es mi acto libre el aceptarlo. Ahí está el tercer significado de la palabra fe. A un bebé se le bautiza y en el bautismo recibe la virtud teologal de la fe. ¿Aprende algo el bebé? Nada. ¿Hace algún acto libre? Tampoco. Se le da gratuitamente por parte de Dios una semilla de divinidad, un injerto de divinidad en su ser humano. Por ese injerto de divinidad que debe crecer con una formación adecuada, por eso solo se bautiza a quien va a tener una formación cristiana, ese injerto irá creciendo con los sacramentos y las buenas obras, transformando al ser humano en hijo de Dios para participar eternamente de la felicidad de Dios. Esto es lo que es regalo de Dios y solo puede ser regalo de Dios, porque solo Él puede dar la participación en su propia vida. De modo que tenemos la fe en tres niveles: de conocimiento, por fe humana, de hechos históricos. Entonces acepto la predicación de Cristo, que ya me da fe divina, porque es verdad dada por Dios. Viene luego la aceptación en mi vida de esas consecuencias de lo que he conocido, un acto libre de mi voluntad, y entonces pido el bautismo y se me da la fe como virtud teologal. Pero como virtud es un motivo o algo activo que va a producir resultados porque tiene una actividad propia. Por eso le llamamos virtud, no le llamamos conocimiento ni le llamamos acto mío. Es un algo con propiedades activas que me va transformando en hijo de Dios, que me va a hacer capaz de vivir como Dios eternamente. ¿Puede haber alguna contradicción entre esto y la ciencia? Absolutamente ninguna. Sería como decir que puede haber contradicción entre la mecánica del automóvil y el análisis literario del Quijote. Tratan de dos cosas distintas, señores míos. ¿Cómo va a haber contradicción? La ciencia trata solamente, como he dicho, del proceder de la materia comprobable con un experimento. ¿De qué trata la fe? Del plan de Dios para mí, de cómo yo he de llegar a participar de la vida de Dios eternamente. Si tenemos esto claro, creo que no tendremos dificultad alguna en compaginar ciencia y fe. Y por eso Cristo presenta los milagros como prueba de su capacidad de enseñar con autoridad divina. Y por eso les dice a los fariseos: si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado. Pero las hice, las visteis y no creéis, no tenéis disculpa. Cristo se apoya en sus milagros como prueba de que tiene autoridad de enseñar, y esos milagros son indiscutibles en lógica alguna. Las supuestas explicaciones de los milagros son de ese nivel de imbecilidad que he dicho con esos ejemplos. Entonces me dicen los protestantes y los influidos por los protestantes, es que entonces la fe no es un acto libre. No, no es un acto libre, lógicamente.
Es un acto necesario, lógicamente, porque si no, no sería racional. Lo que pasa es que por prejuicios alguien puede negar aún lo más obvio racionalmente, sí. Como decía uno, nada menos, me lo contaba un profesor de la Gregoriana alemán, padre Hubert, que el gran gurú de la psicología, el filósofo Jung, decía, hablando de un milagro, tiene todas las pruebas históricas que uno pueda pedir. Pero como si se admite hay que aceptar a Dios, hay que negarlo. Y se acabó. Tienen los americanos una frase cínica que describe este estado de ánimo. Yo ya tengo mis ideas, no me confunda usted con hechos. Pues esta actitud es precisamente la que Cristo echa en cara a los fariseos. ¿Qué dice el Evangelio es la actitud de los fariseos? Este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo. Así. Entonces la fe se puede dar con pruebas, debe darse con pruebas. Y el primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, el Concilio Vaticano I definió como dogma que representa la posibilidad de alcanzar la certeza del Creador por razonamiento humano. De modo que si lo puedo razonar y puedo llegar a esa certeza, que no me digan que la fe no puede tener pruebas. Segundo significado de la palabra fe. Cuando alguien habla de un médico y dice, yo tengo mucha fe en ese médico, que me va a curar de unos dolores que tengo que me están haciendo la vida imposible, ¿de qué está hablando? ¿Va a seguir un curso de anatomía con el médico para aprender? No. Cuando otro dice, yo tengo mucha fe en este método gimnástico, ¿qué? ¿De qué habla? Es la fe como confianza que le lleva a uno a poner su vida de acuerdo con lo conocido. Eso sí. Yo tengo convicciones de lo que sabe este médico, pondré mi vida de acuerdo con lo que me diga. Yo tengo una convicción de que este método gimnástico es estupendo, voy a ajustarlo a mi modo de proceder. Esta fe es un acto de mi voluntad libre, pero presupone conocimiento. Y por eso, porque es un acto de mi voluntad libre, por eso es meritoria la fe. Y por eso no se puede imponer a nadie por la fuerza. Tiene que ser un acto libre. La gracia de Dios ayuda, y ayuda también para el conocimiento, pero es mi acto de decidir poner mi vida de acuerdo con lo que he conocido, lo que hace que sea un acto meritorio. Entonces la gente suele echárseme encima. Pero no decimos siempre que la fe es un don de Dios. Y usted solo habla de que es mi responsabilidad el conocer y que es mi acto libre el aceptarlo. Ahí está el tercer significado de la palabra fe. A un bebé se le bautiza y en el bautismo recibe la virtud teologal de la fe. ¿Aprende algo el bebé? Nada. ¿Hace algún acto libre? Tampoco. Se le da gratuitamente por parte de Dios una semilla de divinidad, un injerto de divinidad en su ser humano. Por ese injerto de divinidad que debe crecer con una formación adecuada, por eso solo se bautiza a quien va a tener una formación cristiana,
ese injerto irá creciendo con los sacramentos y las buenas obras, transformando al ser humano en hijo de Dios para participar eternamente de la felicidad de Dios. Esto es lo que es regalo de Dios y solo puede ser regalo de Dios, porque solo Él puede dar la participación en su propia vida. De modo que tenemos la fe en 3 niveles de conocimiento: por fe humana, de hechos históricos. Entonces acepto la predicación de Cristo, que ya me da fe divina, porque es verdad dada por Dios. Viene luego la aceptación en mi vida de esas consecuencias de lo que he conocido, un acto libre de mi voluntad, y entonces pido el bautismo y se me da la fe como virtud teologal. Pero como virtud es un motivo o algo activo que va a producir resultados porque tiene una actividad propia. Por eso le llamamos virtud. No le llamamos conocimiento ni le llamamos acto mío. Es un algo con propiedades activas que me va transformando en hijo de Dios, que me va a hacer capaz de vivir como Dios eternamente. ¿Puede haber alguna contradicción entre esto y la ciencia? Absolutamente ninguna. Sería como decir que puede haber contradicción entre la mecánica del automóvil y el análisis literario del Quijote. Tratan de 2 cosas distintas, señores míos. ¿Cómo va a haber contradicción? La ciencia trata solamente, como he dicho, del proceder de la materia comprobable con un experimento. ¿De qué trata la fe? Del plan de Dios para mí, de cómo yo he de llegar a participar de la vida de Dios eternamente. Si tenemos esto claro, creo que no tendremos dificultad alguna en compaginar ciencia y fe. Pero como virtud es un motivo o algo activo que va a producir resultados porque tiene una actividad propia. Por eso le llamamos virtud. No le llamamos conocimiento ni le llamamos acto mío. Es un algo con propiedades activas que me va transformando en hijo de Dios, que me va a hacer capaz de vivir como Dios eternamente. ¿Puede haber alguna contradicción entre esto y la ciencia? Absolutamente ninguna. Sería como decir que puede haber contradicción entre la mecánica del automóvil y el análisis literario del Quijote. Tratan de 2 cosas distintas, señores míos. ¿Cómo va a haber contradicción? La ciencia trata solamente, como he dicho, del proceder de la materia comprobable con un experimento. ¿De qué trata la fe? Del plan de Dios para mí, de cómo yo he de llegar a participar de la vida de Dios eternamente. Si tenemos esto claro, creo que no tendremos dificultad alguna en compaginar ciencia y fe. He de llegar a participar de la vida de Dios eternamente. Si tenemos esto claro, creo que no tendremos dificultad alguna en compaginar ciencia y fe. En compaginar ciencia y fe.